Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6, y vamos a darle lectura del versículo 22 y versículo 23. Y luego también voy a ir a otra cita que es 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al versículo 8. Quiero hablar esta mañana, hemos estado estudiando acerca de la doctrina del cielo. Y qué bendición, hermanos, el saber, ¿verdad?, que el día que uno muera va a ir a la presencia de Dios por la gracia de Dios. El cielo es real, el cielo no es un mito, tanto que, hermanos, Cristo, ¿verdad?, mismo, muchas escrituras, porciones nos enseñan acerca de esa bendita realidad del cielo, la esperanza del creyente, del Hijo de Dios. Pero por otro lado también, hermanos, hay un lugar llamado infierno, y también ese es un lugar real, hermanos. Pero qué bendición que si usted ya puso su fe en Jesucristo, usted ya se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesucristo que le diera vida eterna. La Biblia nos enseña que Dios, Jesucristo, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, y el día que moramos vamos a la presencia de Dios. Pero quiero hablar en esta mañana de las recompensas en el cielo, o específicamente las coronas en el cielo. Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23. Podemos leer todos juntos, dos versículos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 23 dice nuestro Señor Jesucristo: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón. Escuche, hermano, nuestro galardón, nuestra recompensa, dice la palabra de Dios, es grande en los cielos. Hablar, hermano, de las recompensas en el cielo es un tema fundamental, porque cuando uno, hermano, busca a Dios, sirve a Dios, y muchas veces, hermanos, uno viene a la pregunta: ¿valdrá la pena buscar a Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios? A veces el diablo puede meter el pensamiento, el desánimo en su mente, en su corazón. Oh, pero qué precioso, hermano, las escrituras que nos revelan, nos enseñan, nos instruyen. Y dice Cristo a sus discípulos, de hecho eso está en el Sermón del Monte, en Mateo, hermanos: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el contexto, hermano, de los sufrimientos que el pueblo puede pasar a causa, hermanos, de hacer lo correcto, a causa de buscar a Dios. Ahora, quiero que vaya a una cita más rápidamente y ahorita entramos al mensaje. 2 Timoteo capítulo 4. Vemos a este hombre llamado Pablo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al versículo 8, dice la palabra de Dios. Pablo sabía, hermanos, que ya el día de su muerte estaba cerca. Él sabía que el Señor ya le iba a llamar a su presencia en poco tiempo. Y mire lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y dice en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya era un hombre adulto, un hombre anciano, podríamos decir, para ese tiempo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero qué palabras de Pablo para Timoteo y para nosotros, hermanos. Y mire lo que dice Pablo: he peleado la buena batalla. Qué bendición, qué privilegio para usted, para mí, para cualquier hijo de Dios, que cuando llegue uno a una edad avanzada, hermanos, y que uno ya sepa, porque, hermano, mire, los años pasan, y entre más el tiempo pasa, nos hacemos más viejos, y el tiempo de nuestra partida está más cercano. Pero que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: yo sé que el Señor pronto me va a llamar a su presencia. Pero escucha, podría decir a su familia: pero yo he tratado de buscar a Dios y ser fiel. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla. Y si hay una batalla en esta tierra, hermanos, que es digna de pelear, es digna de esforzarse, hermanos, es la batalla de la fe, la vida cristiana. He peleado la buena batalla. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Hubo luchas, hubo problemas. Hubo
hermano, oposición, hubo necesidades. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. La vida cristiana es una carrera. En el momento que usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos a la carrera de la fe, la vida cristiana. Y dice Pablo, he acabado la carrera. Un día usted y yo vamos a terminar esta carrera, hermanos. Si el Señor no viene pronto por la iglesia, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y miren las palabras de Pablo, he guardado la fe. He guardado la fe. Versículo 8 dice la palabra de Dios, versículo 8, por lo demás me está guardada galardón, recompensa, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más, hermanos, el tema de la recompensa para los creyentes, los hijos de Dios en el cielo, merece meditarse, no solo por algunos cristianos, sino por todos, hermanos. Y la Biblia nos enseña mucho, en las Escrituras encontramos, decía un joven ayer, ¿verdad? Si algo usted y yo tenemos que meternos, ¿verdad? Es bueno conocer, es bueno leer otros libros, pero si algo, hermanos, tenemos que leer la Biblia para poder afirmar nuestra fe, cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. No puedo leer otros libros y la palabra de Dios menos, porque, hermanos, hay el peligro de desviarnos con tanta corriente de enseñanza errónea. Pero si usted lee la palabra de Dios, se fundamenta en la palabra de Dios, a tal punto que después lee algún otro libro o escucha algún comentario, pero usted tiene una firme fe en las Escrituras, usted va a ser difícil de ser engañado. Por eso, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, Nunca se apartará, le dijo Dios a Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Cuál lectura? La lectura de la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 1 dice que fue bienaventurado porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia? Y la misma palabra de Dios, hermano, fundamenta nuestra fe y nos da esperanza, y nuestra fe crece. Entonces es importante estudiar acerca de las recompensas del cristiano en el cielo en la palabra de Dios. El apóstol Pablo también enseñó acerca de las recompensas en varias de sus cartas. Mire, hermano, la vida eterna es un don de Dios. Amén. No es una recompensa. La vida eterna es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. La salvación es por la gracia de Dios. Pero Dios va a dar recompensas en el cielo a todos sus hijos por lo que hayan hecho aquí en la tierra. Por eso, hermano, si algo nosotros, si nos hemos de desgastar en esta tierra, hermanos, sirviendo a Dios. Amén. Sirviendo a Dios. Haciendo su obra, haciendo su voluntad. El servicio fiel a Dios en esta tierra conlleva, hermanos, a recompensas. Conlleva a recompensas. En Lucas 18, 29, en una ocasión, hermanos, Cristo animando a sus discípulos, y Jesús le dice a sus discípulos, Lucas 18, 29, dice: y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir recompensas, que no haya de recibir mucho más en esta tierra y del siglo venidero, la vida eterna. En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, comienza con la promesa del Señor de recompensas en las bienaventuranzas. Ahí es donde leímos en Lucas, pero en Mateo capítulo 5, cuando Cristo enseñó el sermón del monte, versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No, hermanos, nuestro galardón es grande en los cielos. Oh, hermano, esta mañana mi oración es que usted está triste, desanimado, que la palabra de Dios lo anime a seguir sirviendo a Dios con todo su corazón. Amén. Hace una semana terminó el mundial, ¿verdad? El mundial, o sea, que el mundial de fútbol. Y el equipo que ganó le dieron su trofeo, su recompensa.
hermano, eso no se compara con lo que Dios tiene para sus hijos. Si aquí humanamente hablando la gente se goza, se alegra, hermanos, eso no se compara con lo que el Señor tiene para sus hijos allá en el cielo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta recompensa es para las personas, hermanos, que soportan los vituperios y la persecución por el Señor. Y escucha, hermano, el Nuevo Testamento termina con la afirmación del Señor. Apocalipsis 22, versículo 12, dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto, dice Cristo. Y mi galardón, ¿qué dice, hermanos? Mi recompensa, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermano, yo le quiero animar: no se canse de servir a Dios, no se canse de hacer la obra de Dios. Amén. El Señor dice: yo vengo pronto. ¿Y sabe qué? El Señor viene pronto, hermanos. Mientras hay vida, podemos servir a Dios. Si usted tiene salud, puede servir a Dios. Pastor, más adelante. ¿Y quién le asegura que más adelante? ¿Quién le asegura al rato puede la salud? Hermanos, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Aquí vengo pronto. Apocalipsis termina el Nuevo Testamento con las palabras de nuestro Señor Jesucristo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según ¿qué? Su obra. Sin embargo, hermanos, se nos exhorta firmemente a cada uno de nosotros en 2 de Juan, versículo 8, porque nada más capítulo. Mire lo que dice el apóstol Juan, 2 de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Nos exhorta el apóstol Juan: mirad por vosotros mismos. A veces, hermano, estamos tan preocupados por aquel, y nos estamos perdiendo nosotros mismos. Y el fruto de vuestro trabajo que hemos hecho, hermanos, dice el apóstol Juan: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oh, hermanos, el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que el gozo puesto delante de Él, para que no nos cansemos. ¿Qué ejemplo nuestro Señor Jesucristo? Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces la advertencia, la exhortación del apóstol Juan es: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Qué triste, hermano, a veces es oír de personas que dicen: bueno, es que yo antes hacía esto, servía. Y la pregunta es: ¿y qué está haciendo ahora? ¿Y qué pasó? ¿Quién le estorbó? ¿Sabe una cosa? El problema no es el que está al lado, el problema es mi corazón, porque puse el corazón en el lugar equivocado. Amén. Porque, hermano, en realidad servimos a Dios. Amén. Si Cristo hubiera puesto su mirada en los hombres, hermano, Él no hubiera morido en la cruz. Pero Él tenía su mirada, hermanos, en el Padre. Y Él sabía lo que había venido. Por eso, una vez más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en esta mañana quiero que veamos, hermanos, algunas coronas que el Señor nos enseña en su palabra que le va a dar a sus hijos. Pero algo importante antes de entrar, hermanos, a esas coronas: cada cosa que usted haga para Dios, ¿sabe qué es lo más importante? Es la actitud y el corazón de lo que hacemos. La actitud y el corazón por lo que hacemos para Dios. Fundamental, hermanos. Eso nos va a ayudar a seguir adelante, a perseverar, a seguir firmes aún en medio de las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. La actitud y el corazón, hermanos. La Biblia nos habla acerca de coronas que el Señor va a dar a sus hijos. Ahí en 2 Timoteo 4:8, Pablo dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que Dios tenía una corona
no solamente una corona, menciona varias coronas para todo aquel que se esfuerza y sirve con todo su corazón. Las recompensas, hermanos, prometidas en el cielo, a veces se representan como el símbolo de una corona. En la cultura griega, una corona podía ser un adorno ornamental usado por un rey, por una reina o algo utilizado como símbolo de victoria. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuáles son esas coronas que la Biblia habla, hermanos, que son recompensas? Las recompensas del cielo son por completo cuestión de la gracia de Dios, hermanos. Porque, escuche, al final de cuentas dice la palabra de Dios, cuando pone un ejemplo, bueno, de un siervo, cuando viene su amo y le dice, mira, prepárame la comida, y luego te preparas para ti, y cuando el amo termina de hacer lo que el dueño le manda a hacer, dice, bueno, siervo inútil, porque lo que debía hacer hice. Es todo. O sea, mira, hermano, si nosotros servimos y buscamos a Dios, es porque Dios lo manda. Y muchas veces somos nosotros, mire, nomás vamos al límite, no queremos dar un paso más allá, ¿sí o no? Cuando deberíamos dar un paso más allá. No, es que nada más a mí esto me toca esto, ¿verdad? Eso es muy típico en lo secular, en los trabajos, ¿verdad? A veces mira que necesita hacer algo más, pero pues es que ese no es mi trabajo, que lo haga otro. En la vida cristiana, hermanos, somos llamados a ir una milla más adelante. Amén. Y las recompensas, escuchen, las recompensas es solamente por la gracia de Dios, porque en realidad Dios no tiene por qué darle a nosotros, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, hermanos. Con la pura salvación que Dios ya nos ha dado es suficiente, hermanos. Con eso tenemos para servirle con todo nuestro corazón, hermanos. Mas sin embargo, el Señor nos anima, el Señor es bueno, y Dios dice, va a haber galardones en el cielo, va a haber galardones, va a haber recompensas. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como corona, y una es diadema, un cetro real usado por los reyes persas, siempre es símbolo de dignidad real o imperial. La diadema se refiere al tipo de corona que recibe la persona. La otra palabra es estéfanos, la corona de victoria, un símbolo del triunfo en los Juegos Olímpicos o en algún torneo de esa naturaleza. Por lo tanto, una recompensa o un premio por algo que se ha hecho. Y saben una cosa, hermanos, el Señor es muy bueno para con nosotros, porque el Señor nos recompensa aún sin nosotros merecerlo. Y una vez más es por la pura gracia de Dios. ¿Cuáles son esas coronas el resto del tiempo que nos queda? En primer lugar, hermanos, Pablo y la Escritura nos menciona algunas coronas que el Señor va a dar. Número uno, la corona de la vida. La corona de la vida es mencionada en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando haya resistido la prueba, dice Santiago, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también encontramos esa misma expresión, hermanos, de la corona de vida en el mensaje que Jesucristo envió a la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y dice este pasaje de esta manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿De qué, hermanos? De la vida. Esta corona mencionada de la vida, hermanos, es otorgada en reconocimiento del triunfo sobre las pruebas, de acuerdo a Santiago. Santiago, bienaventurado, dice la palabra de Dios, que soporta la tentación, porque cuando haya
cuando ha vencido la prueba o la tentación, recibirá la corona de vida. Entonces esta corona es otorgada en reconocimiento del triunfo sobre las pruebas y las tentaciones, y el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la persecución, incluso al punto, hermanos, de tener que pasar por el martirio. Y la motivación debe ser siempre, hermanos, el amor a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Primera corona, la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quiénes, hermanos, no pasan tentaciones? Toda persona, no importa quién sea. Vienen tentaciones, ¿verdad? A veces tentaciones de afuera, a veces tentaciones de adentro. Dice Santiago, muchas veces vienen tentaciones de nuestras propias concupiscencias. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya, hermanos, dice la palabra de Dios, resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Yo viene a mi mente, hermanos, la vida de José. José, el hijo de Jacob en Génesis. El Señor le dio una corona, la corona de la vida. Cuando vino la tentación, se mantuvo firme, siendo fiel a Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? Corona de la vida. Y no está hablando, hermanos, de la vida eterna, porque ya Dios nos ha dado. Ya dije que la vida eterna no es una recompensa, es un regalo, es un don, es una gracia de Dios a todo aquel que cree y confía en Jesucristo. Pero está llamada esa corona de la vida, aquellos que soportan la tentación. Pero también, hermanos, la Biblia nos habla acerca de otra corona, la corona de justicia. Y es donde hablamos al principio, el pasaje que leímos en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, la corona de justicia. Y dice el apóstol Pablo una vez más, sabiendo que su tiempo estaba cercano, que el Señor, ¿verdad?, ya lo iba a llamar a su presencia, la muerte iba a venir a su vida. Y dando, ¿verdad?, animando a Timoteo, le dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Otra corona mencionada en las Escrituras es la corona de justicia, la cual, dice el apóstol Pablo, me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta otra corona, hermanos, se entrega en reconocimiento que el Señor dará, hermanos, dice Pablo, el juez justo en aquel día a aquellos cristianos que se han esforzado por vivir una vida en integridad, con los ojos puestos en Jesús, en Cristo, en el Señor que está por venir. Podríamos decir, hermanos, es la recompensa, la corona de justicia, es la recompensa de cumplir, en este caso el apóstol Pablo, hermanos, el ministerio que el Señor le había confiado. Pablo relata un poco de su vida. He terminado la carrera de la vida cristiana. He guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia. En otras palabras, Pablo dice: me he esforzado, y no aludiendo, hermanos, con presunción, porque leemos en el Nuevo Testamento el corazón del apóstol Pablo. Era un hombre humilde, siendo un apóstol, como un abortivo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No, yo he sido Dios a través de su gracia. Y ya al final de su vida tampoco está, hermanos, diciéndole a Timoteo con presunción. No, yo creo con humildad y agradecido con Dios, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Quizás con una voz cansada, hermanos, por los años, pero gozoso por dentro. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. La corona de justicia, de vivir una vida esforzándonos. Vivir una vida, hermanos, esforzándonos en vivir en integridad, en fidelidad a Dios. Qué bendición, hermanos. Pudo haber oído Pablo las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Claro que sí, hermanos, claro que sí.
Y debe ser una cosa, bueno, usted y yo podemos obtener una corona de justicia. Amén. Bueno, eso está en usted y en cada uno de nosotros. Pero hay otra corona que la palabra de Dios menciona, hermanos, la corona de incorruptible. La corona incorruptible. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al versículo 26. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, no todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice Pablo, de tal manera que lo obtengáis. Hermano, déjenme hacer un alto aquí por unos minutos. Déjenme repetir ese versículo una vez más. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego Pablo termina y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Hagámonos esta pregunta, hermano. Bueno, somos cristianos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado vida eterna, gloria a Dios, vamos al cielo por la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de su vida, de mi vida? ¿Cuál es el propósito? Si Dios le da 5, 10, 20 años más de vida, ¿tiene un propósito usted en cuanto a la vida cristiana? O bueno, dice, bueno, aquí venimos nomás, me siento, escucho y... No, dice Pablo, mira, los que corren, poniendo el ejemplo de los deportes, todos tienen el propósito de llegar a la meta. Y ellos se esfuerzan, ellos se disciplinan, ellos se abstienen de ciertos alimentos porque ellos tienen una meta, tienen un propósito de llegar en primer lugar. Hermano, nuestra meta debe ser, bueno, el año que viene yo quiero ser mejor hijo de Dios. Yo quiero leer más la Biblia, yo quiero orar más, yo quiero servir más a mi Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ese debería ser su propósito, su meta como cristianos. Oh, hermano, y sabe una cosa, si usted eso tiene en su corazón y ora a Dios, ¿usted cree que Dios no le va a ayudar para que lo haga? Claro que sí, porque a Dios le agradan esas peticiones. Dice el apóstol Pablo: corred de tal manera que lo tengáis. Sigue diciendo el versículo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquí, ¿verdad? Hay jóvenes, ¿verdad? O hermanos adultos que quizás cuando usted fue joven, quizás en la escuela usted jugaba algún deporte y era muy habilidoso y recibió quizás un trofeo o un reconocimiento. ¿Dónde está ese reconocimiento? A lo mejor todavía lo tiene guardado, a lo mejor ya. Pero es corruptible, hermanos. Con el tiempo se deteriora. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero más sin embargo, mire, la gente se esfuerza, la gente entrena, la gente se abstiene para recibir una corona o un premio corruptible. ¿Cuánto más, hermanos, deberemos esforzarnos por una corona incorruptible? Amén. Sigue diciendo el versículo 26. Así que, hablando Pablo de sí mismo, dice Pablo, así que yo de esta manera corro. No como la aventura, ¿verdad? No caminando, corriendo sin rumbo fijo. No, yo tengo una meta. Yo sé para dónde voy. De esta manera peleo. He peleado la buena batalla, ¿se acuerdan? O sea, había un propósito en la vida de Pablo. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero en el versículo 25, entonces dice Pablo, bueno, yo no quiero llegar al punto de que al final de mi vida que yo sea eliminado. No, yo no voy a pelear ni golpear al aire, yo tengo un propósito. Y en el versículo 26, al final, dice el apóstol Pablo, versículo 26, bueno, versículo 26 al principio: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Para qué, Pablo? Versículo 25, al final, para recibir una corona incorruptible, dice Pablo. Para recibir una corona incorruptible. No corruptible, que con el tiempo se deteriora.
Esta corona, hermanos, incorruptible, la ganan los que luchan y que se esfuerzan y que tratan de hacer las cosas con excelencia. Aquí Pablo está usando la figura del pentatlón, que es una exigencia tremenda para la energía física. Y la corona se gana, hermanos, siendo disciplinados. Los que viven una vida disciplinada, los que ejercen dominio propio, los que viven con un propósito, hermanos. Si hay algo en esta tierra que necesitamos ser disciplinados, hermanos, es en las cosas de Dios. Amén. Oh, hermanos, estamos disciplinados en las cosas de Dios. Y el Señor un día, en su gracia, hermanos, dará coronas incorruptibles. De esta manera corro, no golpeando al aire. De esta manera me abstengo. Una vida disciplinada que vivía el apóstol Pablo, porque él sabía, hermanos, que tenía un propósito. Y un día el Señor le iba a dar una corona incorruptible. Pero veamos otra corona que la palabra de Dios nos habla, hermanos. Otra corona que la Biblia nos habla es la corona de regocijo. La corona de regocijo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 17 al versículo 20. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. Dice la palabra de Dios, me sigue con su vista. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire el versículo 19, hermanos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y dice Pablo, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí, hermanos, Pablo menciona una corona de regocijo o corona de gozo. Y esa es la corona de el que comparte, hermanos, el evangelio. El que le habla a la gente de las buenas nuevas de salvación. Cuando una persona escucha el mensaje, reconoce su condición, se arrepiente y pide a Cristo que entre a su corazón, que le perdone sus pecados y que le dé vida eterna, dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Como Romanos que estudiamos hace una semana atrás, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Y no eran los pies hermosos, sino hermoso era el mensaje que llevaban, no los pies. Los que anuncian buenas nuevas de paz. Hermano, bien Dios pudo enviar ángeles y predicar el evangelio. En un instante todo el mundo es evangelizado, pero Dios no lo decidió así. Dios decidió que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, compartamos el evangelio. Qué privilegio. Amén. Qué gozo. Y es mi oración, hermanos, que como iglesia estamos, ¿verdad? Ayer, gracias a Dios, hubo un buen grupo. Ayer que venimos, salimos, ¿verdad?, a dar invitaciones. Qué gozo. Ayer una bendición. Pudimos tocar puertas, invitar. Hablé con 2 personas. Y cuando uno escucha, hermano, y uno testifica, uno ve la gran necesidad que hay, no solamente en nuestras vidas, pero en la vida allá afuera. ¿Cuánta necesidad hay de Dios? Pero alguien tiene que ir a llevarles el mensaje. Alguien tiene que ir a hablar, alguien tiene que ir, hermanos. Cuando una persona escucha, acepta la corona del regocijo de gozo. Cuando llevamos el mensaje, compartimos el evangelio, es un objetivo o un objeto de regocijo. No solamente aquí, hermanos, pero también en el cielo. Nos encontremos con quien haya sido salvo un día en el cielo. Y un día, hermanos, estaremos en la presencia de Dios. Quizás allá en el cielo alguien se le va a acercar. Quizás ella ni se acordó de él. Usted de pasada le habló a alguien y le dio un folleto y esa persona entregó su vida a Cristo y usted ni cuenta se dio, que ya nunca lo supo en esa tierra.
pero allá en el cielo decir gracias porque un día tú me diste un folleto, yo lo leí y me entregué a Cristo. Gracias por ser un instrumento en las manos de Dios. Oh, hermanos, qué gozo. Amén. Nada es en vano lo que hagamos para el Señor. Dar un folleto, compartir el Evangelio, hermanos, oh, es nuestro privilegio. Amén. Es nuestro privilegio. La corona de regocijo. Cristo, a través de nuestro ministerio, donde Dios nos ha puesto, nos manda a llevar el Evangelio. Y esa corona, hermanos, de regocijo está disponible para todos nosotros. Amén. Pero hay una última corona, hermanos, una última corona y terminamos, la corona de gloria. La corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4, dice la palabra de Dios de esta manera: la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Bueno, el versículo 1 dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. La palabra anciano se refiere a los pastores. Los pastores en el Nuevo Testamento se refiere como ancianos, obispos, ¿verdad? O pastores. Y aquí el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2: apacentad la grey de Dios. Hermano, gracias a Dios por el llamado al ministerio, pastoreo, pero no es un trabajo fácil, es un trabajo muy demandante. Un día daremos cuentas a Dios. La congregación exige mucho del pastor y claro, es parte del ministerio. Y dice el apóstol Pedro a los ancianos, a los pastores: apacentar la grey de Dios. En otras palabras, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Hermano, alguien me ha dicho, y yo lo reconozco, yo necesito hombres al lado mío para poder llevar la obra adelante, fieles, que amen a Dios. Amén. La obra sí se lleva. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella. Hermano, la obra, la grey no es mía, la grey es del Señor. Cuidando de ella, no por fuerza. Lo peor que le puede pasar a un pastor es amargarse y estar quejándose constantemente la congregación otra vez. Y hermano, eso se puede reflejar, ¿verdad? En la predicación. Que Dios me libre, hermanos, a llegar a una condición así. Amén. Dios nos puso para edificar, para hacer una bendición. No por fuerza. Es que tengo que ir porque tengo que ir. No tienes que ir. Amén. Es un llamado. Es un llamado de Dios. Y Dios pone las demás cosas que necesita el pastor, sino voluntariamente. Hermano, y la obra de Dios hace voluntariamente. Aún ustedes, como iglesia, la iglesia necesita mano de obra para enseñanzas, para hacer esto, aquello es voluntario, a nadie se le forza. Y lo hacemos por amor a Dios, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, porque Dios nos ama. Y de pronto estamos para movernos a ese edificio que Dios nos está dando, hermano, y con un corazón agradecido, para seguir sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta. Lamentablemente muchos predicadores hoy, hermanos, se meten al ministerio por ganancias deshonestas. Dice Pablo en una ocasión: yo con el mayor honor gastaré lo mío. Dice Pablo, aunque amándonos más sea odiado, o sea amado menos, dice Pablo. Hermano, Pablo no solamente se dio a sí mismo por la obra de Dios. Las iglesias de Macedonia, dice, en su profunda pobreza, hermanos, le rogaban a Pablo, permítenos el privilegio de dar para la obra de Dios en su abundante pobreza. Pero qué corazón tan generoso tenían las iglesias de Macedonia. ¿Se da cuenta, hermanos? No es la cantidad, es el corazón. Cuando el Señor tenga el corazón, va a tener todo. Si no tiene corazón, no tiene nada. Y dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Sigue diciendo, hermanos, versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, no somos dictadores, somos pastores. Amén. Me decía una persona ayer, visitando, no es que un pastor, o sea, y usted tiene que hacer esto y esto.
Hermanos, estamos para enseñar. Dios es el que toca el corazón y es el que obra en el corazón. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí está el gran peso, hermanos, del ministerio. Siendo ejemplo de la grey. Hermanos, vengan a la iglesia. Y yo no vengo a la iglesia. Y yo enseño. ¿Cómo está eso? Como que no cuadra, ¿verdad? Vengan a visitar, yo no vengo a visitar. Hermanos, den, yo no doy. ¿Qué ejemplo Nehemías, hermanos, en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, cuando reventaron los muros, ahí estaba Nehemías, hermano, en la noche, ahí inspeccionando, y los muros derribados, la ciudad en ruinas. Ahí estaba, y cuando empieza la obra, ahí está Nehemías trabajando con el pueblo. Y Dios en 52 días permitió levantar los muros, porque Dios estaba con él. ¿Qué ejemplo? ¿Usted seguiría a un líder que no es fiel? Pero si un líder está ahí, oh hermanos, ahí estaba Cristo con sus discípulos, ayudándolos, guiándolos, enseñándoles, instruyéndoles, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí viene lo bueno, hermanos. Miren el versículo que sigue. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, al leer este versículo, usted debe humillar, especialmente como pastor, porque nosotros nunca vamos a hacer lo suficiente que Dios nos ha mandado a hacer. Siempre nos quedamos cortos. Este galardón prometido para los pastores o los líderes espirituales debe proporcionar fuerte motivación para el ministerio pastoral y sacrificial, hermanos. Sin embargo, ninguna de estas coronas se van a entregar automáticamente. Ya leímos, ¿verdad? Cada corona había algo que se tenía que hacer, y condiciones. Y cada una de ellas es posible abandonar una corona. Por eso el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? Para que no perdáis el fruto de vuestra obra. Cuidado. La carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor resucitado advierte a los creyentes: yo vengo pronto, le dice a la iglesia, Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es una advertencia para nosotros como pastores. También con frecuencia estamos rodeados de situaciones que viven nuestra vida. Debemos de poner nuestro amor, nuestra lealtad en Dios, hermanos. Seguir sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, como conclusión, hermanos, bueno, ya estudiamos las coronas que Dios menciona que va a dar en el cielo, hermanos, a sus hijos. Pero viene la pregunta buena: ¿para qué van a hacer esas coronas? Para que allá el Hijo de Dios se la ponga allá en el cielo y ande alrededor diciendo: mira, y aquí traigo otras cuantas coronas. No, hermanos. Son para entregárselas a nuestro Salvador y decirle: Señor, gracias, porque tú eres digno. Son para entregárselas, esos galardones, a nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, no nos cansemos, no se canse de servir, no se canse de amar a Dios, no se canse de buscar a Dios. Es el mayor privilegio y nuestra gran bendición que tenemos en esta tierra, hermanos. Seamos fieles a Dios. Quiero terminar con 1 Corintios 15:58. Miren lo que dice este pasaje. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor, hermanos, el Señor un día recompensará a cada uno. Y el Señor dará coronas. La pregunta es, de las que hemos mencionado, hermanos, ¿cuántas usted podría orar esta mañana o ya tarde a Dios y el Señor? Yo quiero una corona de las que hemos mencionado. Bueno, el Señor dice: ahí está, sirve, haz lo que tienes que hacer. Y dice Pablo: yo de esta manera lucho, de esta manera peleo,
de esta manera golpeo no al aire, tenía un propósito. Que nuestro propósito, hermano, sea servir a Dios con todo su corazón y que el Señor nos dé por su gracia lo que nos quiera dar. Amén.